A partir de ahora, este podcast que publicamos los lunes también se lanzará en YouTube y YouTube Music. Así que no creas que se nos ha olvidado poner las imágenes. Simplemente es que este programa es un podcast de audio. Esperamos que te guste y no dudes en dejarnos tu opinión en comentarios. Aquellas maravillosas revistas capítulo 34. Turbo o cilindros para todos. En el 88... la fiebre turbo, lejos de remitir, seguía creciendo y creciendo y llegando a todas las categorías y a casi todas las marcas. Pero no a todas. Las había que continuaban recurriendo a la vieja pero eficaz fórmula de más cilindros y más cilindrada. Pero siempre con el mismo objetivo, más potencia. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Por más que lo veo una semana tras otra haciendo estos podcasts, no deja de sorprenderme cómo a finales de los 80 todavía las prestaciones eran un muy buen argumento de venta y todos los fabricantes buscaban modelos más prestacionales. A ver, es verdad que la mayor parte del parque eran coches con prestaciones más bajas y más modestas que las prestaciones que tiene el parque actual. Eso es cierto, pero estos modelos más prestacionales eran los que en marketing, a mí me gusta más la expresión mercadotecnia, se llama motores de imagen. A ver, me explico. Tú soñabas con un R5 o Super 5 GT Turbo y te acababas comprando un modesto Super 5 de 45 caballos. O soñabas, si eres más afortunado, con un BMW M3 y te conformabas, que tampoco es mala cosa, con un BMW 320. ¿Esto pasa ahora? Pues sí que sigue habiendo motores de imagen, pero de otro modo, porque los modelos que ahora las marcas usan como motor de imagen no presumen de prestaciones, presumen de un equipamiento muy bueno, de la famosa conectividad y el infoentretenimiento, del tamaño de las pantallas cada vez mayor, de la autonomía si son eléctricos, pero nunca, jamás de prestaciones. Es que ni las nombran. Además, me llama la atención porque precisamente en el caso de los coches eléctricos sí que podían sacar pecho cuando les acusas de ser coches sin alma y que no son divertidos de conducir, que aceleran como bestias. Pero es que hoy día todo lo relacionado con las prestaciones es un auténtico tabú, pero no era así a finales de los 80. A ver, el título es Turbo o cilindros para todos. BMW en estos años era reacia al turbo, así que la fórmula para ellos más sencilla era más cilindros y más cilindrada, como era el caso del espectacular BMW 750iL con motor V12 que probé a fondo y sin capó. Os preguntaréis, ¿cómo que sin capó? Sí, porque la foto de apertura era una foto hecha desde el techo, bueno, no desde el techo porque no tenía techo solar, pero sí desde la ventanilla del acompañante, que se veía la carretera y se veía el morro del coche, pero sin capó, para que se viera ese precioso. Bueno, la verdad es que ya empezaban a estar encapsulados los motores, pero eran más bonitos que los Dara y sobre todo se veían las 12 toberas de admisión que dejaba bien a las claras que era un motor V12. Bueno, este coche era excepcional. Además estoy hablando, ojo, del IL. Era la versión alargada pensando en que su propietario iba a ir en el asiento de atrás. Pues qué pena, ¿no? Qué pena. Yo si me compro este coche quiero disfrutar conduciéndolo, porque este motor era un verdadero prodigio. A mí lo que más me llamaba la atención, porque estuve en la presentación de ese coche, que era un coche, el motor era casi un 5 litros de cilindrada, 300 caballos, que en el fondo, para 5 litros de cilindrada y 12 cilindros, es que no son muchos. Luego llegó el Mercedes Clase S y consiguió demostrar que se podía llegar mucho más lejos. Pero este motor lo que tenía era una finura absolutamente excepcional. Y me llamó la atención un sistema que ahora mismo lo he estado buscando en la prueba, y en la prueba, sé que en la presentación lo conté, pero en la prueba no cuento cómo se llama, pero es que el nombre os diría que es irrelevante. Lo relevante es cómo se hacía. Para que el ajuste de la biela en el cigüeñal fuera lo mejor posible, la biela se hacía entera, no partida, para poner una parte por un lado del cigüeñal, otra por otro lado y atornillarlo. No, se hacía entera y luego de un golpe seco se partía. De esa forma el ajuste era absolutamente perfecto. Es algo que me llamó la atención. Bueno, en este coche es que había muchas cosas que llamaban la atención. Y desde luego
al que le gustaba la mecánica, el motor V12 y un cambio automático muy sofisticado con varias programaciones, cosa que hoy día no llama la atención, pero en esos momentos era muy novedoso, pues al que tiene sensibilidad mecánica eso le atraía, pero al que no la tuviera ninguna, es que abrir la puerta trasera y ver el interior de ese coche con una iluminación muy especial. En este caso, el coche que yo probé era crema, pero crema, cuero crema, por todas partes, madera, una moqueta de esa gordita, una insonorización fantástica, espacio para dar y regalar, por supuesto, climatización independiente para las plazas traseras, por supuesto, reposacabezas, por supuesto, reposabrazos. Bueno, la verdad es que pues no se me ocurre. Yo creo que aquí, en este coche, estás más cómodo que en el sofá de casa, por lo menos que en el mío, que es de IKEA y no es un prodigio de comodidad. Ya me gustaría a mí tener el butacón que tenía o que tienen los afortunados que sigan teniendo este coche. Pero bueno, vamos a cambiar de aires y de marca, y nunca mejor dicho de aires, por el tema del turbo. Bueno, es que BMW, digamos que en esos momentos renunciaba al turbo, hoy día no, hoy día la mayor parte de BMW llevan turbo, de gasolina o diésel, pero Renault, en cambio, hacía justo lo contrario y tenía motores con turbo en prácticamente toda su gama, pues lo que dio lugar a que hiciéramos una prueba, que además la escribí yo, muy interesante, a mí me gustaba, porque había varios de estos coches, ahora vais a ver, son coches que tengo debilidad, os diría. Uno de ellos, el inevitable Renault 5 GT Turbo, otro de ellos, el no menos inevitable Renault 11 Turbo. También hubo un Renault 9 Turbo, pero no estaba aquí y además es que no llegó al mercado español, o si llegó con cuentagotas. El Renault 21 Turbo, que era un coche ya de otro nivel y de otra sofisticación. Y el Renault 25 Turbo, que era un poco... Luego hablaremos de SAP y ahora lo dejo aquí. Renault usaba el turbo en este Renault 25 no tanto para obtener un coche deportivo, sino para obtener un coche con pretensiones de premium. Ahora, cuando lleguemos, que vamos a hablar también de SAP, otra marca ligada al turbo, os explico esto con más detalle. Bueno, la verdad es que eran cuatro coches, que era una delicia. El Renault 25 no casaba muy bien un motor, pues un motor turbo de los años 80, que fuera de finales, un poquito agresivo, un poquito brusco, con un bastidor pues más burgués, evidentemente, como os correspondía a un coche de ese estilo, ¿no? Pero el GT Turbo, además el fase 2, era una joya. El Renault 11, a pesar de que tenía un eje trasero a veces un poquito... A ver, la sensación, y lo contaba en la prueba, no es que se vaya de atrás, como pasaba, por ejemplo, con un Kadett G6, pero es que no te transmitía seguridad, tenías una sensación de flotabilidad. A veces también en el tren delantero, es curioso en este coche. Bueno, era en la versión turbo un poquito más baja, con unos tarados de suspensión más duros. Este efecto, la verdad es que se notaba menos. Y luego el Renault 21 Turbo era fantástico, o sea, no se le pueden poner ninguna clase de pegas al comportamiento de ese coche. 175 caballos, era un coche que de verdad corría, la verdad, y un coche amplio. Era una berlina deportiva de raza. Y además, bien que presumía de ello, porque es que tengo aquí delante una publicidad doble página de Renault 21 Turbo, que lo primero, en grande ponía Renault 21, 2 litros turbo, el desafío. Y en grande, bien grande, ponía algo que es lo que os digo, me hace mucha gracia porque esto hoy día es impensable. 227 kilómetros hora de punta, 175 caballos en libertad. Es que os recuerdo que el límite ya en esta época era 120. Estar presumiendo de que podías pasar el límite de velocidad en solo 107 kilómetros por hora, confieso que es algo que me llama poderosamente la atención. Pero bueno, como os digo, las prestaciones vendían. Os había dicho que iba a hablar de otra marca que como Renault recurría al turbo, que era Saab. Y es que en estas fechas tuve la oportunidad, siempre me han gustado los Saab, pues tuve la oportunidad, la prueba no la escribí yo, pero sí tuve oportunidad de rodar bastante con el Saab 9000 CD, que era una auténtica delicia. No tenía las pretensiones deportivas de los Aero y de los Airflow y de todos estos. Era una berlina de 3 volúmenes, que podía competir perfectamente, desde mi punto de vista, por calidad de acabado, perfectamente con BMW, Mercedes y, en mi opinión, por delante de los Audi, insisto, de esta época. Os decía que en el caso del Renault 25 Turbo, como en este Saab,
La marca había llegado al turbo no buscando prestaciones deportivas. ¿Qué le pasaba a Saab? No en el 9000, que era la plataforma famosa tipo 4, que sí podía alojar un 96, pero sí en el 900, cuando Saab quiso subir un escalón para luchar sobre todo con Volvo, que era la marca paisana, vamos a decirlo así, que hacía coches premium, pues se encontró con que meter un V6 no era fácil bajo el capó por la configuración tan peculiar del Saab 900, y aparte que no era fácil, no lo tenían, había que rediseñarlo de arriba abajo, y se les ocurrió, y si en vez de poner 2 cilindros más ponemos un turbo más sencillo, más barato, y el motor sigue siendo igual de grande. Y así lo hicieron. Es decir, llegaron al turbo no como Renault, o como había hecho Porsche, o como había hecho BMW, buscando un comportamiento deportivo, un motor deportivo, sino buscando el evitar tener que hacer un desembolso importante en desarrollar un motor V6, pero tener la potencia y las prestaciones de un V6. Yo creo que por esto Saab es una marca que sus coches turbo, desde el principio, incluso cuando en los años 80 los turbo pues tenían esa brusquedad tan característica, los Saab la tenían menos. Desde siempre los ingenieros suecos pues buscaron la fórmula de que la llegada de la potencia fuera más suave. Estoy viendo la curva de potencia, es cierto que entre 3.000 y 4.000 vueltas llega una afluencia de potencia importante, pero por ejemplo, comparado esta curva con la del Renault 21 Turbo, que tiene algunos caballos más, pero es un coche, bueno, están ahí 175, los dos anuncian lo mismo. El motor del Saab era un motor mucho más progresivo. Algo que, por cierto, le faltaba al Renault 25 Turbo, que había llegado, como os digo, al turbo buscando un motor para mover un coche con pretensiones premium, pero ese motor turbo, pues realmente el Renault 25 tenía más carácter. Era como un motor deportivo metido en una berlina de lujo. El coche, la verdad que molaba, pero no era un coche redondo. Vamos a ver, me vais a permitir que haga un paréntesis. Un paréntesis para hablar de un coche que ni tiene turbo ni tiene muchos cilindros, pero es que estamos hablando de coches míticos. Bueno, en este caso os diría que más que coches míticos, una furgoneta mítica, porque ¿se os ocurre una furgoneta más mítica que la Citroën C15? Bueno, pues me hace gracia porque estaba viviendo aquí una noticia donde se contaba que la Citroën C15 era líder de las furgonetas derivadas de turismo. Bueno, lo fue durante muchos años. Volvemos al turbo. Y si volvemos al turbo, volvemos al año 88, hay que volver a Renault. Porque aquí firmaba una prueba que además el título os va a dar una pista. Un Renault a 250 km/h. No hablo del Renault 21, que se quedaba solo en 227, ni siquiera de 25. Cuando os digo el apellido de ese Renault lo vais a entender todo. Era el Renault Alpine V6 Turbo. A ver, este coche, confieso que me encandiló. Me gustaba mucho, mucho, mucho. Era un coche, un motor V6 Turbo. Daba 200 caballos, que en el fondo tampoco eran tantísimos, pero bueno, en esa época se le ponía el nivel de un 911. Raspaba los 250 kilómetros. En la prueba que hicimos nos faltó 1,6 para llegar a los 250, irrelevante completamente. Bueno, el coche tenía muchas cosas interesantes o diferentes. El interior, desde luego, no era como el de un Porsche. Era mucho más plasticoso, vamos a ser. A mí este coche me encanta, pero vamos a contar las cosas como son. No quiere decir ni que fuera de mala calidad, ni que estuviera mal diseñado, estaba todo muy a mano, pero era como más plasticoso. Aparte, como muchos mandos eran los mismos que los otros Renault más modestos, esto le hacía restar puntos frente a coches. Bueno, estaba en el objetivo de la marca cuando lanzó este coche el Porsche. Bueno, pues frente a Porsche, el interior del Alpine para mí era más bonito, incluso más amplio, desde luego eso, bastante más amplio, muy agradable, todo muy a mano, un puesto de conducción estupendo, pero no tenía tanta clase, vamos a decirlo así, o tanta calidad percibida. La estética me gustaba más el anterior a 310, pero esto no quiere decir que este coche no fuera precioso y muy, muy, muy llamativo. Sobre todo el frontal, el perfil y por tanto el 3/4 delantero de este coche y esa trasera con esa luneta. A mí, confieso que este coche, insisto, más el anterior, pero este también me parece un coche espectacularmente bonito y llamativo.
Y luego estaba el motor. A ver, el motor me voy a extender un poco más porque ya os hablé del famoso motor PRV que habían hecho Peugeot, Renault y Volvo. Bueno, este motor, que se habían unido estas marcas, desarrollaron un motor térmico. Ahora con los eléctricos, pues casi una marca de lavadoras hace un coche, pero en esta época, pues hacer un motor y su cambio, pues no era fácil. Hasta tal punto que marcas tan importantes como Peugeot, Renault y Volvo se juntaban para diseñar un motor, ¿no? Pues diseñaron un V6, pero realmente no diseñaron un V6, habían diseñado un V8 y luego pensaron que un V8 era excesivo y cambiaron de opinión y hicieron un V6. En el camino, como todos bien sabéis, para que un motor V8 pues funcione con la mayor regularidad posible, lo ideal es que sea en V a 90 grados, pero en el caso de un V6, lo ideal es que sea un V6 a 60 grados. Y al final elegí de un motor V6 a 90 grados. Tenía una ventaja, no llegaba a ser, evidentemente, como el motor de Porsche, que es un boxer y por tanto más bajo. Este motor, y eso se notaba en el Alpine, era un motor más alto, se notaba en la parte trasera, que había que hacer sitio al motor, y también el crecimiento de gravedad era un poco más alto que en un Porsche. Pero sobre todo, se notaba en que este motor nunca fue redondo porque no subía ni era tan fino como un V6 a 60 grados. Si lo comparabas con el motor Alfa Romeo tipo uso, que era referencia en ese momento, y yo creo que sigue siéndola, pues no había nada que ver. Alpine hizo una trampa muy curiosa, y es que decaló las muñequillas de los cigüeñales haciendo que fueran 30 grados diferentes los cilindros de cada bancada. De esta forma, pues se producía una explosión cada 120 grados. Es decir, bueno, en realidad tenías la regularidad que tendría un V6 a 60 grados en vez de a 90. Bueno, la verdad es que todo esto es sobre el plano teórico. Lo cierto es que este coche, el motor iba francamente bien, no parecía el torpón motor PRV que le costaba subir de vueltas. Ahora, ¿era el decalado de las muñequillas o era el turbo? Bueno, seguramente eran ambas cosas. Estaba contando que el turbo llegaba a todas las categorías y a todos los motores, y eso incluía, por supuesto, los motores diésel. Y es que empezaban a aflorar los turbo diésel, que antes de la llegada de los híbridos, pues iban a ser los coches que iban a dominar el mercado. Uno de los mejores de ese momento era el Fiat Tipo Turbo diésel. Este coche, esta prueba, más que este coche, para mí tiene una historia muy interesante, porque me fui a probarlo, teníamos un acuerdo con la revista Quattro Ruote, que estaba en Milán, y me fui allí a probarlo para probarlo antes que nadie en España, y lo conseguí, me fui con un fotógrafo muy particular, hicimos unas fotos, no voy a decir que espectaculares, pero bastante correctas, teniendo en cuenta el escasísimo tiempo del que disponíamos para las fotos, porque el coche no tuvo más tiempo, pero el fotógrafo lo tuvo un par de horas. Y bueno, la verdad es que el coche, lo contaba en la prueba, Fiat estaba renovando toda su gama, el Tipo era un cochazo. Supuso un salto de calidad enorme y le hacía competir de tú a tú con los mejores del mercado. Esta versión turbodiesel con 92 caballos, que eran muchos en esa época, que hacía 180 kilómetros de máxima, pero que hacía unos consumos, incluso rodando a velocidades fuera de la ley. Esto, lo que estoy contando, es agua pasada, así que no me pueden decir nada. Está publicado, pues a medias de 140 y 160, a medias, no, a cruceros, perdón. Pues consiguió unos consumos muy ajustados, Bueno, un cochazo, porque como os digo, el turbo llegaba a todos los coches y a todos los rincones. Voy a hablar del último coche con turbo de este podcast, más que coche, cochazo. Y os propongo un juego, a ver si lo adivináis. Es un coche japonés. Tiene 228 caballos. Bueno, hasta aquí no es fácil. Os voy a dar una pista que os va a orientar mucho. En la denominación del modelo aparece una Z. Bueno, ya la mayoría lo sabréis. Por si acaso, la marca tiene 6 letras y 2 de ellas son S. Si no lo sabéis ya, es que no sabéis de coches. Estamos hablando del Nissan 300 ZX Turbo, que para mí no es el mejor Nissan Z de la historia, pero eso no quita que esto no estaba nada mal. El coche, es verdad que en esta época todavía algunos japoneses eran coches, o sea, las marcas japonesas tenían 2 tipos de coches.
permitidme que simplifique, los que eran muy de gusto japonés y los que eran muy de gusto americano, que eran sus principales mercados. Todavía no había comenzado la invasión en serio de Europa, que llegó un poquito más tarde. Bueno, realmente ya se estaba produciendo en esta época, pero no tenía sentido diseñar un deportivo tan exclusivo al gusto de europeo, y este coche realmente pues tenía una apariencia más de coche americano que de coche europeo, pero iba fantásticamente bien y el motor era una auténtica maravilla. Voy a seguir hablando de coches japoneses y voy a cerrar el capítulo, no este capítulo, porque ya sabéis que en todos los podcasts de los lunes siempre hablo de carreras. Y hoy además vamos a hablar también de motos. Pero el capítulo de coches de calle, hablando de un coche que os puede parecer algo chocante, porque cuando se habla de la marca Mazda, que todos la conocéis, se asocia o a motores deportivos o a motores tirando a pequeños, los Sky Active o por ejemplo el V6 del Mazda MX-3, un V6 de 1.8 y tal, pero lo que no se suele asociar es a un pedazo de V6 de 3 litros, que era el motor que llevaba el Mazda 929 GLS 3.0 inyección de 3 litros, que era un cochazo. Os digo lo mismo, de estética, aquí se comparaba con un Mercedes 300 y podía competir por calidad, por prestaciones, por equipamiento, pero por estética era un coche todavía un poquito estilo americano, la verdad. En estos momentos, como os digo, todavía en otros segmentos donde se vendían más coches en Europa, eran más populares en Europa, ya los coches japoneses estaban haciendo coches más a gusto europeo. Pero en esos segmentos más premium, ya sea deportivos o berlinas de lujo, seguían haciendo coches más pensando en el mercado americano que en el mercado europeo. Os decía que vamos a hablar de competición, por supuesto, pero antes dejadme que hable de motos, porque en el mundo del automóvil los sub arrasan. Bueno, pues en el mundo de las motos, ahora las trail arrasan. Pero en el año 1978 prácticamente no existían. Hasta que llegó la BMW GS, ahora líder del mercado en muchísimos países, de entre motos grandes, por supuesto. Por cierto, yo estuve a punto de comprar una, luego al final me compré una moto más tradicional. Me llama la atención su publicidad, porque realmente esto me suena. Podría ser un anuncio de una moto trail de ahora mismo. Y decía, ya no tienes que elegir entre pista o autopista. Bueno, la verdad es que esta moto no sé si fuimos conscientes. Yo creo que otras veces digo, sí, fui consciente. No, yo creo que en esta ocasión no fui consciente de lo que iba a suponer el concepto trail en el mercado. Y ahora sí, ahora llegamos ya a la competición y a la Fórmula 1, porque, a ver, lo más notable para los españoles, ya sé que hay muchos seguidores que no lo sois, pero muchos de vosotros sois españoles, pues lo más notable a primeros de marzo, en la Fórmula 1 era que Adrián Campos se subía al nuevo Minardi, completamente nuevo, bastante bonito, la verdad, patrocinado por Lois. Yo lo tengo en slot, por supuesto. Ya me gustaría tenerlo de verdad, pero no, lo tengo de slot y va muy bien. Y era un coche completamente nuevo. Era un coche nuevo, bastante tradicional en su diseño. Tampoco Minardi estaba en disposición de intentar hacer grandes revoluciones, pero era un coche muy prometedor. La verdad es que yo creo que prometió más de lo que consiguió. Bueno, también se presentó el equipo Lotus con los coches Camel de amarillos de Piquet y Nakajima, y luego pues también estaban Boutsen y Nannini con el Benetton, en estos momentos decorado. Es una decoración que tanto me gusta, de colores, verde, rojo, amarillo, azul. Bueno, a mí me parece un coche muy bonito. ¿A quien le parece hortera? Bueno, para gustos, los colores y los coches de Fórmula 1. Y ya vamos a cerrar, porque os voy a contar una carrera que pude ver en directo, porque se celebró en mi Jarama. Ya sabéis que mi relación con el Jarama es auténtica devoción. Es mi circuito, lo oigo aquí, aunque los actuales gestores pues no me tienen tanto cariño como me tenían gestores anteriores, porque he corrido casi toda mi vida con licencia RACE, pero el circuito sigue siendo, bueno, para mí es un circuito que además le dijo el amigo mío, es una apuesta que tengo pendiente, que la voy a hacer, que yo creo que sería capaz de dar una vuelta al Jarama con los ojos vendados sin salirme, o con muy poca ayuda,
Simplemente que me dijeran ya, al llegar la curva creo que sería capaz porque lo tengo cogido la medida. Pero bueno, vamos a hablar de la carrera, estamos hablando del Mundial de Sport Prototipos, que en este año estaba, la verdad, muy, muy interesante. Sobre todo por el pique en cabeza de Mercedes con Jaguar, con el permiso de los Porsche que estaban ahí siempre. También había otros coches, el Spice, pero sobre todo el pique entre Mercedes y Jaguar era brutal. Una semana antes había tenido lugar una carrera en Jerez donde había ganado Mercedes. Bueno, pues aquí Jaguar pues se tomó la revancha y le ganó la carrera, sacando además una ventaja relativamente importante de 20 segundos. Ojo, que además Mercedes hizo segundo, pero podía haber quedado más atrás Mercedes, porque la mala noticia de esta carrera es que Jesús Pareja, pilotazo y que le considero bastante amigo, pues iba segundo a 2 vueltas de final y se quedó sin gasolina. Yo sé lo que es eso, porque en una ocasión, cuando iba primero de mi categoría en una carrera del Trofeo Race y además en la clasificación absoluta también muy bien, pues a 4 curvas del final me quedé sin gasolina y me dieron ganas al llegar a boxer de matar al ingeniero, porque claro, no es lo mismo un coche del Mundial de Resistencia. Aquí las cosas son mucho más complicadas, pero en el caso de mi León, pues por echar un litro más, que son 0,7 kilos, no hubiera pasado nada. Pero es que luego, en las 3 horas que corrí, no sé si fue ese año o al siguiente, conseguí ganar, pero es que pasé por meta y 100 metros más tarde me quedé sin gasolina. Le dije al ingeniero, mira, 100 metros te han salvado la vida, porque si pierdo esta carrera después de 3 horas que la corrí yo solo, porque me quedo sin gasolina, porque te empeñas en ajustar tanto el consumo, que es absurdo, insisto, un litro de gasolina pesa 0,7 y esto no es la Fórmula 1. Puedes echar 2 litros más y quedarte tranquilo, pero bueno, esa vez las cosas salieron bien, pero por los pelos. Bueno, y hemos llegado al final de este podcast, espero que os guste. Seguimos dando un repaso ya nos acercamos a los años 90, donde las cosas empiezan a cambiar, pero todavía nos quedan muchos años y muchos podcasts de disfrutar de unos años y de unos coches donde presumir de caballos y de prestaciones, pues no solo estaba bien visto, sino que te permitía vender coches. Gracias por seguirme, gracias por escucharme y pues nada, nos escuchamos muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.